para introducir un poco todo el tema del caserío. Claro, el caserío vasco es un concepto pues bastante laxo y bastante abierto, que lo conocemos hoy en día desde un enfoque, ¿no? El caserío empezó a ponerse en valor a finales del 19, sí, sobre todo con historiadores y viajeros extranjeros, ¿no? Pues Humboldt, Baesklin y Kruger, alemanes, suizos, se pararon y empezaron a analizar y vieron que había una arquitectura de mucha calidad, ¿no? Una arquitectura vernácula. Entonces, bueno, ellos fueron los que, de aquí también, ¿no? Había historiadores, había gente ya que se habría parado, pero desde fuera tuvieron que venir a decirnos, joder, esto realmente son arquitecturas muy poderosas. Y bueno, empezó de alguna manera ese concepto, empezó a surgir que después en las guerras a principios del siglo XX se detuvo, ¿no? Bueno, Guipúzcoa, un territorio pobre, un territorio donde muy lluvioso, muy nublado. No hay cereal. No se cultiva el cereal, muy sombrío, difícil, de muy difícil acceso, pues seguramente sería el asentamiento de cuatro puebluchos en torno a una iglesia que se debieron de establecer ahí a partir del siglo XI. Un territorio donde empezó a ser valorado como puerta a Europa, donde tenía unos puertos importantes, donde había una flota naval importante, pesquera, mercantil y defensiva, y parece ser que ahí empieza el caserío vasco, ¿no? A partir de esa época se cita a principios del 16, en un momento de una economía muy potente, ¿no? Donde Europa pues tenía unas fuertes líneas de mercancía, se descubre América y bueno, hay un momento donde la actividad seguramente sería frenética, ¿no? Y el caserío, el afloramiento de todos esos caseríos, que Santana habla que en todo el territorio vasco debe haber en torno a 40.000, y en esta zona de aquí, de Guipúzcoa, pues podían llegar a los 9.000, habla él. Hoy en día se pueden encontrar restos en 2.000 de ellos, de lo que fue este caserío lagar, donde se trabajaba y se vivía, o se vivía y se trabajaba, ¿no? No sé, todavía creo que no está demasiado claro, pero bueno, hoy en día... El lagar, o en euskera dolarea, tolarea, es una prensa mecánica, una palanca mecánica para producir, en este caso, sidra. En otros territorios pues, se ha producido vino, pero aquí aceite en los trujales, y el sistema es más o menos el mismo, pero aquí se producía sidra. Y en esa época la sidra pues llegó a tener mucha importancia por lo que dice Ivonne. Estamos en una época frenética de comercio, de vías a Europa, muchos marinos en la mar, balleneros que se van hasta Canadá a cazar ballenas. Bien, pues en aquel momento, en el siglo XVI, pues la sidra no era la sidra que entendemos hoy en día, sino que era un alimento básico. Era la manera de conservar la producción de manzanas que se hacía en el territorio, que se conservaba durante todo el año y encima servía para transportarla en los barcos y les ayudaba encima a mantener la salud gracias al aporte de vitamina C que esta sidra les aportaba. No tenemos que pensar tanto en la bebida alcohólica, sino en un alimento básico. El lagar, dolarea, en este edificio lo supone todo, porque condiciona absolutamente el volumen de este edificio. O sea, ¿por qué es tan grande? Igual para que viva una familia no hace falta tanto espacio, pero el lagar de viga necesita una viga de 10 metros aproximadamente para ejercer esa presión encima de las manzanas y sacar ese zumo que tanto apreciaban, ¿no? Y aparte, para poder mover esa viga, necesitan una altura, ¿no? Entonces, la longitud del caserío está dada por la viga y la altura por las vernias que soportan esa viga. Entonces, lo que es la altura y la longitud del caserío están dadas. ¿Por qué? No porque sea una familia muy numerosa, sino por la máquina que tienen que meter dentro. Y no es que tengan que meter dentro, sino que crean la máquina y después cierran el caserío. O sea, la máquina es lo primero que se construye.
la masera y aquí es donde se ponen las manzanas para ser prensadas, ¿vale? La viga esa famosa, como veis, es este cacho tronco que tiene como 10 metros de longitud y una escuadrilla, una sección cuadrada de 50 por 50 centímetros. A ver, en aquella época y hoy en día conseguir un árbol de directriz recta con estas dimensiones era una tarea de generaciones. O sea, de tener que cuidar el bosque, ir casi todos los días a cortar las ramas que sobran para enderezar, para que no salgan nudos en exceso, y conseguir un árbol, un roble de estas características no es una cosa fácil. O sea, esta viga es un elemento muy preciado. Para soportar esta masera, donde estoy yo metida, imaginaros las vigas que necesitamos debajo. No son vigas, se le llama sobigaño, tiene hasta un nombre especial, ¿vale? Vale, entonces aquí la presión que se hacía en este rectángulo es increíble. Es una pasada. Solo de manzana se llegaban a acumular 5 toneladas en cada lagarada, ¿vale? Luego se construía esta construcción que se le llama castillete, que es para repartir un poco equitativamente toda la presión encima del montón de manzanas, ¿vale? Y después viene la viga, que la viga ejerce una fuerza puntual en la última pieza del castillete, ¿vale? ¿De dónde viene la fuerza que ejerce esta palanca? De allá. Detrás de Ivonne veis un tornillo de madera. Ese tornillo de madera se activa desde la planta de abajo, haciéndole girar con un brazo, con un radio de giro que hace que esa punta de la viga sube o baje según sea necesario, ¿vale? Este lagar lo ponen en marcha una semana al año en octubre, como por el Puente del Pilar o así, que es la época en que históricamente se hacía la manzana, se hacía el zumo de manzana. Imaginaros lo que dice Ivonne. Las fibras con la flexión sí, como uno se limita un poco para mantener. Se van rompiendo. O sea, es un mecanismo, no es perfecto. Cuando está en marcha, de hecho se oye como clac, 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 van partiéndose. Lo que pasa que, claro, tal sección se podría ejercer con menos sección la palanca, lo que pasa es que duraría menos, pero a la vez acaba partiéndose después de X lagaradas. Este mecanismo de cada caserío que tuviese su mecanismo parece ser que era una propiedad privada de uso seguramente privado para la vivienda, para el consumo de la vivienda o para el consumo industrial de un mercado de economía. En la época, en el contexto, es que creo que es muy difícil, a mí me cuesta mucho poder entender el contexto en el marco en el que se construyó esto, ¿no? Y por lo que hablábamos del territorio, pero cómo pensaba la gente, y realmente es una locura, ¿no? Que esté en una primera planta, que estemos ejerciendo una presión de 20 y pico toneladas, que vamos, a cualquier calculista se te echa las manos a la cabeza, y estos lo habían hecho, pero no en un sitio, sino en 8.000 o 9.000 caseríos.